Ok, bueno, entonces son dos charlas, vamos a ver si nos da tiempo de verlas, dependiendo de lo que duremos. Entonces, esta primera es en hígado sano básicamente y la segunda es básicamente de cirrosis nada más. Entonces, bueno, ¿por qué hacemos TAC en hígado, un TAC especial? Podemos usarlo para detectar lesiones focales. El método de detección inicial es siempre ultrasonido, pero hay hígados que son más difíciles por ser pequeños, porque están metidos entre las costillas, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces tenemos que utilizar el TAC como método de screening. Ya una vez que encontramos una lesión, pues caracterizar la lesión adecuadamente, si la lesión fuera maligna para estadiarla adecuadamente y también para seguimiento e intervencionismo, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver la primera charla, que es la de lesiones de hígado no cirrótico, y la segunda, el hígado con cirrosis. Dentro de esta vamos a poner énfasis en el protocolo de estudio, como siempre, o sea, lo importante que es que el estudio esté bien hecho. Vamos a ver las lesiones más frecuentes y los escenarios clínicos como se presentan. ¿Ok? Eso es. Esas eran las preguntas, es que vienen preguntas, pero cuando di la charla. Ok. Entonces, ¿qué es la idea del protocolo del hígado? La idea del protocolo del hígado es precisamente poder ver una lesión mucho mejor y diferenciarla de lo que está alrededor, ¿verdad? De todo lo que está alrededor, la idea es poder resaltar esa lesión que queremos ver. Entonces hay muchas fases, ya lo hemos visto con la charla que vimos de páncreas. Entonces hay fase precontraste, arterial temprana, arterial tardía, la fase portal o venosa hepática o parenquimatosa hepática, como quieran llamarla, que es de las más importantes. Fases tardías, también la han llamado de equilibrio, y fases tardías de minutos, de 5 de 10 de 15. O sea, podemos hacer protocolo con muchas fases porque tenemos muchas posibilidades en tiempo, en programar tiempo en el protocolo de hígado. Entonces, ¿qué es realmente lo que ocupamos? Esto es un estudio muy famoso de Foley y colaboradores que salió hace muchos años y que ellos demostraban cómo realzaba tanto las estructuras arteriales, aquí representada por la aorta, y el parénquima hepático conforme pasaba el tiempo. Aquí estas son las unidades Homefield y acá el tiempo en segundos. Entonces, rápidamente, cuando comenzamos a inyectar, el aorta va a alcanzar su pico máximo aproximadamente a los 30 segundos. O sea, ese es el momento donde la aorta va a estar más opacificada. Por ende, va a estar más opacificada todas las ramas de la aorta, sus arterias. Mientras que el hígado comienza a captar en un tiempo más tardío. Vean ustedes que comienza a tener su pico máximo de realce aproximadamente a los 60-70 segundos. ¿Por qué sucede eso? Porque el hígado tiene una irrigación diferente. ¿Se acuerdan de la irrigación del hígado que tenía 2/3 a través de la vena porta y 1/3 a través de la arteria hepática? Entonces, ¿qué pasa? Para que el medio contraste llegue a la vena porta, tiene que hacer un giro, tiene que pasar por la arteria esplénica, por la vena esplénica y también a través de la mesentérica, así devolverse por la vena mesentérica para opacificar la vena porta y que el medio contraste llegue al hígado. Eso va a tener un atraso con respecto a los demás órganos. ¿Okay? Se distinguen dos fases arteriales, una que llamamos arterial temprana y otra arterial tardía, que es donde ya comienza a pintarse un poco más las arterias periféricas. Vamos a verlo acá. Esta fase es la arterial temprana, es básicamente una fase angiográfica, solo tenemos pintada la aorta y las arterias, en este caso la arteria hepática. Aquí está la vena cava inferior sin nada de medio, la vena cava inferior nada de medio. La fase arterial tardía es alrededor de unos 10-15 segundos después y está pintada la aorta, pero ya tenemos también pintada levemente la vena portal, la vena porta. Todavía el parénquima del hígado no ha realzado. Esta fase tardía es la que nos sirve para el diagnóstico de enfermedades hepáticas y hago énfasis en eso porque muchas veces en el protocolo la que queda es la fase arterial temprana y esa no nos sirve tanto. Esa es más que todo para mapeo, para ver cómo está el mapa arterial en caso de cirugías, etcétera, pero no nos sirve desde el punto de vista diagnóstico. La que ocupamos es esta, porque en esta fase es donde van a realzar las lesiones que están nutridas arterialmente. ¿Okay? Luego tenemos la fase portal, parenquimatosa hepática o fase venosa, que es cuando ya el hígado alcanza su máxima densidad. Vean ustedes aquí el hígado cómo está denso con respecto a las dos anteriores. ¿Y qué más tenemos pintado? Tenemos pintadas las venas suprahepáticas, ya las ramas de las venas suprahepáticas ya se están llevando el medio del hígado. O sea, esto es un tiempo después de estas dos. Entonces, básicamente el protocolo que se pide, según los diferentes lineamientos internacionales, es una fase sin contraste,
Fase arterial tardía, 35 a 45 segundos de retardo. Esto va a depender mucho del equipo, de los inyectores, de cuántos detectores tiene, ¿verdad? El paciente, qué tipo de catéter tiene. La salud, fase venosa portal de 60 a 70 segundos usualmente. Y una fase tardía que ustedes la pueden poner de 3 minutos, de 5, de 8, de 10. Se dice en la literatura que de 5 a 10 minutos está bien cualquiera de esos tiempos. ¿Okay? Mucha gente quita la fase sin contraste y hace un estudio que se llama el trifásico de hígado. Solo fase arterial, fase venosa portal y tardía, y está bien. Sin embargo, a veces uno se da cuenta que la fase sin contraste te puede ayudar a solucionar muchos dudas diagnósticas. A veces si la lesión captó, si no captó, si ya era hiperdensa desde antes del estudio, ¿verdad? Por ejemplo, hay nódulos sideróticos en pacientes cirróticos, o sea que tienen alto contenido de hierro. Entonces, si usted no tiene la fase precontraste, no los logra ver. Usted piensa que están captando medio de contraste y en realidad era que eran densos desde antes de inyectar el medio de contraste. ¿Okay? Estas son las 4 fases. Una fase sin contraste, una fase arterial tardía, vean ustedes que se reconoce porque está la aorta pintada, ya tiene vena porta pintada, el riñón tiene una fase angiocortical, está la corteza pintada. En la fase portal tenemos ya totalmente el hígado pintado, vean ustedes cómo se ve el hígado mucho más denso que en las otras 2 fases. Tenemos la arteria menos densa, la vena cava ya está pintada, tenemos el riñón pintado todo enteramente, o sea ya se pintó tanto la corteza como las pirámides. Y en la fase tardía, más bien se lavó todo el medio contraste, ya no hay medio contraste en los vasos y tenemos el medio contraste en el sistema colector renal que ya está excretando. Entonces, con eso ustedes reconocen las diferentes fases, o sea, fase sin contraste, arterial tardía, portal y ya tardía. ¿Okay? Entonces, ya cuando usted ve un estudio así, ya sabe que está bien hecho el examen, ya sabe que podemos evaluarlo adecuadamente. ¿Okay? Lo mismo pero en coronal, entonces aquí tenemos la fase sin contraste, la fase arterial tardía. Vean ustedes que en la arterial tardía está pintada tanto las arterias como la vena porta un poquito, pero todavía no está pintado el hígado. La fase hepática, portal o venosa, como quieran decirle, donde ya está pintado el hígado y está pintada las suprahepáticas. Y la fase tardía donde está excretando el riñón. ¿Okay? El vaso también, el vaso es un poco más heterogéneo en la fase arterial, ya es más homogéneo en la fase portal. ¿Okay? Hay una pelotita ahí y después vamos a ver. ¿Okay? El estudio dinámico de hígado se pide cuando usted tiene una lesión hepática que quiere caracterizar o un hígado con cirrosis. Cuando es un paciente que son simplemente para ver metástasis o detectar si hay lesiones, con solo la fase portal es suficiente. Si uno le pregunta cuál es la fase que da más información, que encuentra más cantidad de lesiones aisladamente, es la fase portal. Es la fase que más información te da. Okay, si usted solo pudiera hacer una fase, es la fase portal la que más información te da, pero muchas veces no sirve para caracterizar adecuadamente la lesión. Entonces un TAC, por ejemplo, un paciente que tiene cáncer de colon con sospecha de metástasis hepáticas, se le hace un estudio de abdomen y pelvis en fase portal. Es suficiente, son muy pocas las metástasis que ocupan un TAC trifásico para poder definirlas, ¿verdad? Va a haber casos en donde usted dice, esto es una metástasis, es un hemangioma, entonces ahí vas a ocupar un TAC dinámico. Okay, pero de entrada hacemos el TAC en la fase portal. Okay. El medio de contraste ya lo hemos hablado muchas veces, se ocupa un inyector, se ocupa hacer a velocidades altas con un caudal alto, se ocupa un buen catéter, hay que ajustar el medio de contraste de acuerdo al peso, a veces no lo hace el técnico y entonces el medio de contraste no pinta bien. Entonces son esos estudios que nos vienen y que no queda muy clarito el medio de contraste, nunca se pintó bien el hígado y eso es porque no calculan bien el medio de contraste. El medio de contraste puede llegar hasta necesitarte 150 cc si el paciente es muy gordito, ¿verdad? La ventana con la que ustedes ven el estudio, hay ventanas que ya vienen preseteadas en los diferentes visores. Ustedes muchas veces van a tener que buscar una ventana más angosta, ¿okay? Para poder ver mejor la lesión. Aunque se vea feo el resto, la idea es poder tener un mayor contraste entre las estructuras que captan y que no captan dentro del hígado. Entonces hay que ver el estudio en varias ventanas para poder tener una mejor sensibilidad. ¿Okay? Bueno, ¿qué lesiones focales vamos a tener en el hígado? Tenemos lesiones benignas como el hemangioma, que es el más frecuente, la hiperplasia nodular focal, el adenoma hepático, los quistes hepáticos, amartomas, esteatosis focal y tenemos lesiones malignas como el hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, los cistoadenocarcinoma biliares, el hemangioendotelioma y las metástasis, por supuesto, que si uno dijera cuál es la más frecuente de todas, metástasis son las más frecuentes, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de primarios, el más frecuente es el hepatocarcinoma de los malignas. ¿Okay?
Empecemos con el hemangioma. Entonces, bueno, es el tumor más frecuente. Hay series que dicen que hasta el 20% de la población tiene un hemangioma, ¿verdad? Entonces es muy alta la posibilidad de que alguien tenga un hemangioma. Son asintomáticos, muy rara vez sangran. En niños hay síndromes, ¿verdad? Cuando son hemangiomas muy grandes que pueden consumir plaquetas o glóbulos rojos y causar anemia, ¿verdad? Pero generalmente los vamos a ver en adultos y son asintomáticos y incidentales. Están desde el nacimiento, están compuestos por múltiples canales vasculares, ¿verdad? Hay un estroma fibroso en medio. Pueden ser solitarios, múltiples hasta en 50% de los casos, o sea, muchos tienen varios hemangiomas. Muy poco crecimiento en los estudios control, se mantienen, ellos crecen durante la niñez y ya después se estabilizan, ¿verdad? Y no vuelven a crecer. Son usualmente localizados en la periferia, subcapsulares es el lugar más frecuente. ¿Okay? Vamos a ver que hay dos tipos básicos de hemangioma. Un hemangioma muy pequeñito que llamamos hemangioma capilar, que está compuesto por vasos muy pequeños, y uno más grande que es el hemangioma cavernoso, que son vasos más grandes. ¿Okay? En imagen tenemos los hemangiomas típicos, que son los que características la forma de captación. Tenemos los capilares o pequeños, que son esos que les digo que son vasitos muy pequeños y que van a captar un poquito diferente, pero también son muy típicos a la hora de captación. Los gigantes, que son hemangiomas muy grandes y también van a tener sus características de contraste. Y finalmente los hemangiomas atípicos, que son hemangiomas que no captan como tienen que captar, que cuesta mucho hacer el diagnóstico por imagen. Son en esos casos los que se termina biopsiando, etcétera, y al final era un hemangioma atípico. ¿Okay? ¿Cuál es la captación típica del hemangioma? Entonces, vamos a encontrar una lesión que usualmente es de 2 a 10 centímetros de diámetro. Cuando ustedes la ven en la fase precontraste, como son vasos sanguíneos, ustedes lo van a ver que tiene la misma densidad de la vena cava, la misma densidad de la aorta en el estudio precontraste, porque son vasos sanguíneos. Cuando le meten medio contraste se va a comportar captando con la misma densidad de la arteria, solo que al principio, recuerden que el hemangioma es una maraña de vasos, entonces va a comenzar a captar por pequeños pozos periféricos, eso es lo que se llama una captación nodular periférica. Esa captación siempre va a ser de igual atenuación que la captación de la arteria en ese momento, en la fase arterial. Luego, conforme se va llenando, va a comenzar a completarse el llenado y esos nódulos se van a ir haciendo más grandes y van a ir confluyendo en forma centrípeta. Siempre la densidad del medio contraste va a ser igual que la que hay en los vasos en ese momento. O sea, la densidad en la fase portal va a ser igual que la vena porta. ¿Okay? Y muy importante, la densidad va a persistir en las fases tardías. El hígado se lava, pero el hemangioma sigue todavía la sangre con medio contraste dando vueltas en la maraña y todavía dura unos minutos más dando vueltas, ¿verdad? Que eso es una característica muy importante. La persistencia en las fases tardías. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ve? Fase precontraste, lo vemos igual que los vasos. Esta es la rama derecha de la vena porta, igual se ve el hemangioma. Se ve exactamente igual. Yo creo que... Okay. En la fase arterial vamos a tener captación periférica nodular. Si ustedes se fijan, estos pequeños nódulos son muy densos, igual que la sangre que está en las arterias. En la fase portal sigue llenándose, cada vez van llenándose más los pequeños nódulos, siempre la misma densidad, en este caso de la vena porta. Vean que el medio contraste aquí estaba en la aorta porque estamos en una fase arterial tardía, aquí el medio contraste está en todas igual, ¿verdad? Está en la aorta, en la vena cava, en la vena porta. Y en la fase tardía va a quedar persistiendo. Si ustedes ven, aquí cuesta uno decir cómo digo yo que está persistiendo el medio contraste, porque no se ve muy pintado como se ve aquí, como se ve acá. Si usted compara esto con la fase precontraste, se da cuenta definitivamente que esta lesión todavía tiene medio contraste, ¿la ven? Se ve muy densa, o sea, no la comparen con estas dos, sino que compárenla con la primera, donde se nota la diferencia que hay entre antes y a los 5 minutos todavía tiene mucho medio de contraste dando vueltas, mientras que los demás estructuras que tenían medio contraste ya se han lavado, ya se fueron el medio contraste. ¿Por qué? Porque son vasos ahí que sigue dando vuelta el medio contraste. Entonces, con esto usted hace el diagnóstico con toda seguridad de un hemangioma cavernoso. El hemangioma capilar, como es tan pequeño, tiene un llenado rápido. Desde la fase arterial simplemente se llena todo. Entonces, pum, se prende y se llenó todo de una sola vez. Son hemangiomas menores a 2 centímetros, son pequeñitos. Nunca va a pasar esto con los hemangiomas grandes. Ya un hemangioma grande no puede captar así. Entonces, se llenan por completo, son menores a 2 centímetros. ¿Y qué es lo que pasa? En las diferentes fases siempre lo que van a tener es la misma atenuación que los vasos y en la tardía se van a quedar densos.
se van a quedar densos, ¿ok? Este es un ejemplo, entonces vemos precontraste, se ve igual que los vasos sanguíneos, aquí tenemos ramas venosas, ¿ok? Y en la arterial se llenó completamente de medio de contraste. Tenemos la fase portal, sigue llena de un medio de contraste, igual que la porta. Vean ustedes que va bajando la densidad. Aquí está muy denso como la arteria, aquí está tan denso como la vena porta, ¿ok? Y en la fase tardía, ¿qué pasó? Se sigue viendo. Vean ustedes que a veces cuesta decir, ¿por qué yo digo que está sosteniendo el medio de contraste? Porque lo comparo con la precontraste y sigue denso. ¿Okay? Eso es característico de hemangioma, con eso hacemos el diagnóstico de hemangioma. En este caso un hemangioma capilar, no capta nodular, sino que capta en una sola forma. Bienvenida. Ok, ahí está, siempre tan denso como la sangre y siempre se mantiene más denso que el parénquima. Ok. El hemangioma gigante capta igual que el hemangioma cavernoso. La única diferencia es que puede presentar zonas de necrosis o fibrosis y esas zonas no van a captar. Entonces, por eso es que tiene un comportamiento un poquito distinto. Además de que como es tan grande, a veces ustedes le pueden dar 10 minutos y aún así el medio contraste no ha llegado a llenar todo el hemangioma. Eso es lo esperable en un hemangioma cavernoso gigante. ¿Okay? Entonces, es básicamente igual que el cavernoso, solamente que cuesta mucho que el medio de contraste llene en forma completa el hemangioma. ¿Okay? Hay que tener cuidado con esto. Vean, estas son fases tardías. Aquí el hemangioma ya llenó por completo. Ya aquí llenó por completo el hemangioma. La parte que le falta es esta, que es una zona de hialinización o de necrosis. Pero usted me dice aquí, ¿cómo digo yo que está captando? ¿Por qué? Porque usted lo compara con el estudio inicial. Aquí no tenemos precontraste, pero vean ustedes que cuando el hemangioma no había captado, se veía mucho menos denso. O sea, aquí ya está lleno de medio contraste. Nunca lo vamos a ver tan pintado como esto, porque el medio contraste se va limpiando. Entonces ya el medio contraste no es tan concentrado, ¿verdad? Ya tenemos menos medio de contraste. ¿Ok? Esa es la imagen patológica, esta era del libro, esta sí es de nosotros, de aquí al hospital. Entonces vean ustedes cómo comienza en la fase arterial a captar, en la fase venosa portal y en la tardía casi está lleno por completo. Todavía le faltan pedacitos de llenar y este pedazo de acá del centro de necrosis o hialinización nunca va a llenar. Estos son hemangiomas gigantes. ¿Okay? Siguen siendo hemangiomas, es diagnóstico el TAC y sigue siendo benigno. ¿Okay? Esto es lo mismo en reconstrucciones coronales para que vean ustedes el tamaño del hemangioma. Tenemos hemangiomas que tienen una imagen atípica. Entonces, cuando el hemangioma se hialiniza todo o hace una fibrosis, la captación no va a ser clara. En este caso, entonces, no va a mostrar la captación típica, ni completa, ni en fase nodular periférica. Cuando pasa esto, muy pocas veces podemos hacer el diagnóstico con certeza en estudios de imagen. Entonces son lesiones que al final salen como indeterminadas, no captan como hemangioma, no captan como hiperplasia, no captan como adenoma, no parecen hepatocarcinomas y entonces al final no podemos hacer diagnóstico y si se hace biopsia algunas veces puede salir un hemangioma típico de que eso era imposible diagnosticar por imagen. Esto pasa mucho con los pacientes cirróticos. El paciente cirrótico muchas veces tiene un hemangioma, se hace la cirrosis y el hemangioma lo que hace es cicatrizar, hacer cicatriz, se hace fibrosis. Y entonces cuando lo hacemos en los estudios dinámicos aparece una lesión focal que no capta como hepatocarcinoma y que ahí se mantiene, ¿verdad? Entonces a veces cuesta mucho diferenciarla. Luego tenemos el hemangioma en hígado graso. El hemangioma en hígado graso en realidad no es problema diagnóstico, se comporta igual que el hemangioma cavernoso. Nada más que ustedes lo van a ver en el estudio precontraste hiperatenuante. Entonces tienen que esperar que un hígado muy graso van a ver el hemangioma hiperatenuante. De hecho, uno de los signos de esteatosis hepática muy fácil de ver por TAC es que usted ve el hígado más oscuro que los vasos sanguíneos. O sea, se ven los vasos sanguíneos sin el medio contraste. Eso es típico de un hígado con mucha esteatosis. También recuerden el hemangioma en el hígado graso por ultrasonido. Recuerden que los hemangiomas se ven ecogénicos en el ultrasonido, pero cuando ustedes tienen un hígado muy graso, el hemangioma se puede ver hipoecoico, ¿okay? En un hígado graso. Por eso es que hay que hacer el TAC para saber si es un hemangioma o no, ¿verdad? ¿Okay? Entonces tenemos un hígado tan graso que desde el estudio precontraste los vasos sanguíneos se ven densos. Igual, como el hemangioma son vasos sanguíneos y tiene sangre, pues lo que se va a ver es denso. Simplemente cuando le metemos el medio contraste comienza a ser la misma captación que siempre, solo que visualmente se ve un poco distinto por el escenario del hígado graso que está por detrás, ¿verdad? ¿Okay? Entonces son hígados grasos exagerados, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, para hemangioma, concluyendo, ocupamos tener una captación nodular periférica que avanza gradualmente llenando la lesión, siempre insudensa con los vasos y con persistencia tardía del medio en la lesión.
Cuando es lesiones pequeñas de menos de 2 centímetros, son igual hipoatenuantes en el precontraste, muestran un realce totalmente homogéneo, esto es muy importante, homogéneo y completo en la fase arterial, o sea, se llenó todo. Y además se mantiene tardíamente. Muy importante para diagnosticar hemangioma capilar y separarlo del hiperplasia nodular que vamos a ver ahorita, es que la captación es igual que los vasos. El hiperplasia nunca llega a ser tan densa como un hemangioma capilar. El hemangioma capilar se prende como un bombillo en la fase arterial. Vean ustedes que el valor predictivo de la tomografía dinámica se establece hasta un 100% y se cumple en el 86% de los casos. O sea, que hay 14% de los hemangiomas que no van a cumplir los criterios típicos, que son los que son difíciles de hacer el diagnóstico, que muchas veces se llega a hacer diagnóstico ya posterior o por seguimiento. ¿Okay? Seguimos con la hiperplasia nodular focal. Esta es una lesión también benigna, no tiene potencial maligno. ¿Okay? Es más frecuente en mujeres, vean ustedes, 8-1 con respecto a los hombres. Tampoco se considera una neoplasia verdadera, lo que hay es una hiperplasia, una proliferación de hepatocitos. No se sabe por qué se produce, se cree que puede ser por un daño en el riñón, un daño vascular traumático o inflamatorio, que se hace una malformación vascular pequeña y ahí comienza a hacerse la hiperplasia alrededor. ¿Okay? Solitarias, 20% múltiples también, generalmente lo vamos a ver en mujeres jóvenes y asintomáticas. La mayoría las encontramos en ultrasonidos por otra causa. ¿Okay? Los anticonceptivos no tienen relación etiológica como en el adenoma, pero no sabemos si los pueden aumentar de tamaño. Por eso muchas veces se pide suspender los anticonceptivos por la posibilidad de que haga que la lesión crezca un poco más. Entonces, la hiperplasia nodular focal lo que tiene es una arteria que la nutre y la lava una vena. Tenemos sinusoides y células de Kupffer, que son una de las cosas que las permite diferenciar histológicamente, y generalmente un infiltrado inflamatorio. Como les digo, se cree muchas veces que hay una malformación vascular y es la que causa la hiperplasia de los hepatocitos alrededor. ¿Okay? Entonces, está nutrida básicamente por arteria, no por vena porta. Por eso es que se diferencia en la captación del resto del hígado. Son hepatocitos en cuanto a densidad, pero se nutridos por una arteria, por la arteria hepática y no por la vena porta. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a tener? Precontraste, la lesión generalmente va a ser igual que el hígado. ¿Por qué? Porque son hepatocitos, entonces se va a ver de la misma densidad que el hígado. ¿Okay? Algunas veces puede ser hipoatenuante. En la fase arterial vamos a tener que la lesión capta por completo en forma homogénea, es muy importante, homogénea. Y pueden encontrar ustedes pequeños vasos tortuosos que entran a la lesión, que la están alimentando. Vamos a ver que tienen algunas veces cicatrices. Esa cicatriz podría ser lo que nos dé un aspecto un poco más heterogéneo dentro de la lesión, pero todo lo demás va a captar en forma homogénea. ¿Cómo se va a comportar en la portal y tardía? Va a comportarse isoatenuante con el parénquima hepático. O sea, una vez que captó en la arterial, luego se vuelve igual que el hígado, desaparece. ¿Okay? La cicatriz, si está presente, puede captar en fases tardías. Entonces vamos a ver un ejemplo. Okay. ¿Qué vacilón? Se perdieron, esto tenía unos, digamos, o sea, se agrandaba acá la lesión por aparte, pero todo eso se perdió. No se pudo, sí. No eran compatibles. Sí. Ok, entonces, vemos una lesión que solo se reconoce porque hay una cicatriz. La lesión, vean que es isoatenuante con el resto del hígado en la fase precontraste. Le inyectamos el contraste, vemos la fase arterial, vean ustedes la aorta como está densa y ven que aparece en la lesión. ¿Cómo la diferenciamos de un hemangioma capilar? Por el tamaño, por la presencia de la cicatriz, por la captación. Vean ustedes que aunque está captando, nunca está tan blanca como la aorta, ¿verdad? O sea, no capta tanto. El hemangioma capilar es mucho más pequeño y se prende igual que la aorta. ¿Okay? En la fase portal, vean ustedes que desaparece la lesión, se vuelve isoatenuante con el hígado y en la fase tardía únicamente capta la cicatriz. Vean ustedes, ¿cómo sé yo que está captando la cicatriz? Porque si yo comparo esta cicatriz con el estudio precontraste me doy cuenta de que está captando verdaderamente. Recuerden que las lesiones fibrosas captan tardíamente, el medio contraste entra muy lento al intersticio de ellas. ¿Okay? Entonces, son lesiones usualmente menores de 5 centímetros, no son tan grandes, hasta 7 todavía uno puede hablar de hiperplasia. Hay hiperplasias muy grandes, pero no es lo usual. Promedio, vean ustedes que 3 centímetros, vasos arteriales prominentes, venas en la fase tardía también se pueden ver,
Y la cicatriz depende del tamaño de la lesión. Cuando son lesiones grandes, hasta 2/3 tienen cicatriz. Cuando son pequeñas, solo 1/3. ¿Okay? Estos son los vasos tortuosos. Esto es una reconstrucción coronal con MIP. Vean ustedes cómo entran los vasos a alimentar la lesión. Y la lesión está hipervascular en la fase arterial hiperatenuante. Este es otro ejemplo. La fase precontraste, isoatenuante con el hígado. Fase arterial hiperatenuante con respecto al hígado. Fase portal isoatenuante con respecto al hígado. Y la fase tardía isoatenuante con respecto al hígado. En este caso la cicatriz no mostró realce, o tal vez le faltó tiempo para poder demostrar el realce, ¿verdad? La cicatriz puede realzar o puede no realzar. ¿Okay? Hay un 20% de hiperplasias nodulares atípicas en imagen. O sea, son histológicamente diferentes. Y entonces al tener células displásicas muchas veces no muestran esta captación típica, tienen una captación heterogénea y falta de la hiperatenuación arterial que estamos viendo normalmente. Estas no se diagnostican con TAC, o sea, nos las diagnosticamos como adenomas y al final son hiperplasias atípicas, entonces no hay problema, o sea, siempre la lesión para ustedes poder diagnosticar una hiperplasia tiene que ser con los criterios que vimos antes. Si al final era una hiperplasia, no importa. O sea, si ustedes diagnosticaron adenoma por otros criterios porque tenía otras cosas, está bien. Y al final le reportan hiperplasia, recuerden que hay un 20% que son atípicas, que se comportan diferente. Estas son el garbanzo a libra, estas son las que no importa perder, ¿verdad? Lo importante es agarrar el otro 80. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, tienen que fijarse y buscar muy bien que no tengan ningún signo de cirrosis. Porque si tienen un signo de cirrosis, todo cambia. Vamos a ver después. ¿Okay? La lesión se va a comportar hiperatenuante, homogénea. Homogénea es importantísimo, que la lesión toda se va a ver bonita igual, excepto la cicatriz, ¿verdad? ¿Okay? Definida en la fase arterial. Cuando tiene cicatriz es todavía más fácil hacer el diagnóstico, pero vean que no todas tienen cicatriz. Luego es isoatenuante en la fase portal y en la fase tardía, ¿okay? A diferencia del hemangioma, ¿verdad? Muy diferente al hemangioma. Y la cicatriz podría captar si está presente en la fase tardía. Nunca debe tener cápsula, eso es importante. Entonces fijarse que no sea cirrótico, que sea homogénea, que no tenga cápsula. ¿Okay? Y generalmente lesiones pequeñas, o sea, una lesión de más de 7 centímetros es mejor asegurarse que no sea un adenoma, porque el adenoma se puede parecer mucho y nos puede confundir. ¿Okay? Aquí tenemos entonces fase precontraste, una lesión ligeramente hipoatenuante, capta en la fase arterial, capta homogénea y se vuelve isoatenuante en la fase portal y en la fase tardía. No tiene cicatriz, pero hacemos igual el diagnóstico de una hiperplasia nodular focal con todo lo que vemos, ¿verdad? Entonces es una hiperplasia nodular focal. En este caso, vean ustedes, tenemos una lesión ligeramente hipoatenuante en la fase precontraste. ¿Okay? Muestra captación en la fase arterial. En la fase portal, vean ustedes que ya se comporta ligeramente hipoatenuante, y en la fase tardía, con respecto al hígado, vean ustedes que está hipoatenuante. ¿Okay? Entonces ahí no se puede hacer el diagnóstico de hiperplasia nodular focal. Esta lesión no es una hiperplasia nodular focal, ¿verdad? Entonces hay que ver, hay que buscar si hay signos de cirrosis, es un hepatocarcinoma sin duda. Si no hay signos de cirrosis, puede ser un adenoma o un hepatocarcinoma de bajo grado, como vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el adenoma hepatocelular? Es la tercera lesión más frecuente, también tiene predominancia en mujeres. Sin embargo, es más rara que la hiperplasia y el hemangioma. O sea, es relativamente rara, pero es la tercera en frecuencia de las benignas. Esta sí está muy asociada con anticonceptivos en mujeres, también enfermedades del depósito de glucógeno. En hombres con esteroides anabólicos también se ha visto la presencia de adenomas. Usualmente son asintomáticos, son encontrados incidentalmente, algunas veces pueden producir dolor y otras pueden presentarse con una clínica de sangrado, porque a veces el adenoma rompe y sangra. Y entonces puede inclusive entrar con hemoperitoneo, pacientes agudos con hemoperitoneo que ya hemos visto. ¿Okay? La mayoría son solitarios, muy rara vez son múltiples. Sobre todo van a ser múltiples cuando hay enfermedades del glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que tiene el adenoma hepatocelular? Tiene hepatocitos normales, pero están desordenados.
están alimentados por arterias y no hay ramas portales presentes, no hay sinusoides portales y no tienen tampoco conductos biliares, no tienen conductos biliares dentro de eso. Por eso hay estudios especiales de resonancia que pueden diferenciar adenomas de hiperplasias por la presencia de ciertas células. ¿Okay? El adenoma tiene diferentes elementos, puede tener zonas de sangrado, puede tener presencia de zonas fibrosas. ¿Okay? Entonces es una lesión que normalmente no es homogénea, es heterogénea. Puede tener cápsulas o pseudocápsulas alrededor, que también es otra diferencia que nos ayuda a diferenciarla de la hiperplasia anular focal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar en la precontraste lesiones que pueden ser de la misma densidad del hígado porque son hepatocitos, pero muchas veces son heterogéneas porque tienen sangrado, porque tienen fibrosis, porque tienen cápsula. ¿Okay? Inclusive pueden tener grasa, que es una de las lesiones que puede tener grasa adentro. ¿Okay? Cuando ustedes le meten el medio de contraste, en la fase arterial se va a comportar hiperatenuante. Vean que todas las que hemos visto, la hiperplasia y el capilar son también hiperatenuantes en la fase arterial, pero no hay que confundirlos, cada una tiene sus características que las diferencia. Entonces en la fase arterial puede ser hiperatenuante, lo que pasa es que a diferencia de la hiperplasia va a ser una captación heterogénea. Ahorita vamos a ver cómo. En la portal se va a comportar isoatenuante o un poquito hiperatenuante aún, zonas heterogéneas siempre, y en la tardía puede tener un realce de la cápsula o de los componentes fibrosos. Si ustedes lo ven, se comporta muy parecida dinámicamente que la hiperplasia anular focal. La diferencia es la heterogeneidad o la presencia de cápsula. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico, o que algunas veces puede mostrar un leve lavado en la fase tardía. ¿Okay? Entonces, tenemos una lesión grande, es bastante isoatenuante con el hígado en la fase precontraste. Vean ustedes, esto es captación heterogénea. Entonces no es del mismo color toda, vean ustedes que tiene foquitos de diferente color. Esto ya no puede ser una hiperplasia anular focal. En la fase portal, vean ustedes que muestra un leve lavado y se vuelve isoatenuante o ligeramente hipoatenuante en la fase tardía. Estas lesiones son adenomas o también pueden ser hepatocarcinomas de bajo grado. Ese es el problema del adenoma. ¿Okay? Esta es una paciente con múltiples adenomas, elementos heterogéneos, captación heterogénea. Vean ustedes aquí en la reconstrucción coronal cómo tenía elementos de diferente densidad. ¿Okay? Correspondía a un adenoma en la cirugía. Esta misma paciente es la misma, tenía otras lesiones también. A veces eran difíciles de diferenciar del hígado normal, eran también lesiones adenomatosas. ¿Okay? Eran múltiples. ¿Okay? Aquí tenemos otra lesión, vean ustedes acá, heterogénea a diferencia de la hiperplasia anular focal. ¿Okay? Son lesiones heterogéneas, la lesión de abajo que ya hemos visto y otras lesiones en los segmentos superiores. Estos son de libro o de revista, son ejemplos de adenomas. Con sangrado, aquí lo que se ve hiperatenuante en la fase precontraste, vean que no tiene contraste. Esto es sangrado dentro de la lesión, muchas veces las lesiones pueden sangrar. Este es uno heterogéneo, la captación heterogénea en la fase portal, y con presencia de grasa, ¿verdad? Son características que pueden tener los adenomas. ¿Okay? Entonces, para diagnosticar con certeza, en realidad no podemos hacerlo. No se puede diferenciar con seguridad un hepatocarcinoma. Hay hepatocarcinomas de bajo grado y un hepatocarcinoma llamado fibrolamelar que se parecen mucho al adenoma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el adenoma? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Depende del escenario que ustedes tengan. Si ustedes tienen una lesión que se comporta con captación arterial heterogénea en una paciente en edad reproductiva que utiliza anticonceptivos o en un hombre con esteroides anabolizantes, lo que se hace si la lesión es menor a 7 centímetros es suspenderlos y vigilarla a ver si regresa la lesión. ¿Okay? Si la lesión es muy grande, bueno, aquí le puse 6 o 7 centímetros más o menos ahora en el umbral. Si la lesión es muy grande, hay que operarlo inmediatamente, o sea, hay que sacarlo igual. ¿Okay? Las lesiones, el adenoma hepatocelular, el problema es que puede inclusive degenerar la hepatocarcinoma si pasan muchos años. Entonces, si hay regresión al quitar los anticonceptivos o al quitar los anabolizantes, entonces ya, pues con eso hacemos el diagnóstico de que es un adenoma y está regresando a desaparecer. Si no, hay que resecarlo, ¿verdad? Esto fue un ejemplo que nos llegó. Era una paciente en edad reproductiva. Tenía esta lesión. La paciente entró por dolor abdominal. Entonces tiene una lesión que muestra un área hiperatenuante en la fase precontraste.
había sangrado en la fase, vean ustedes que no capta la parte del sangrado en la fase arterial y la fase portal. ¿Ok? Esa no salió. No, esa era el libro, esa era con sangrado. Ahorita les enseño la que llegó aquí. Es que una que llegó aquí, pero creo que esa está más adelante. Es que ya la charla de hace 2 años no me acuerdo. Ok, esta es una pregunta. Tenemos esta paciente de 30 años con dolor abdominal pélvico. Se le hizo un ultrasonido, se le encontró la lesión y encontramos esta lesión. ¿Qué les parece a ustedes con lo que hemos visto que se trata? Una hiperplasia nodular, ¿verdad? Tiene captación, tiene cicatriz y la cicatriz capta en la tardía, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok. El hepatocarcinoma es el tumor primario de hígado maligno más frecuente. Recuerden que el maligno más frecuente en general son las metástasis, pero si hablamos de primarios es el hepatocarcinoma. Entonces, la gran mayoría de hepatocarcinoma los vamos a ver en cirrosis. En cirrosis es lo número uno en que pensamos. ¿Okay? En la cirrosis es tan frecuente que hay que hacer screening para detectarlos, ¿verdad? Porque son demasiado frecuentes. El problema es en el hígado no cirrótico. Son más raros, pero también se da hepatocarcinoma en hígado no cirrótico. Usualmente se encuentra incidental la lesión o en pacientes que están con dolor en hipocondrio derecho por la distensión de la cápsula. Entonces, pueden presentarse como una lesión solitaria, pueden ser multifocales o infiltración difusa. Estos suceden más que todo en cirrosis, estos dos, el multifocal y el difuso, lo vamos a ver cuando veamos cirrosis. Entonces, ¿cómo se ve en un paciente sin cirrosis un hepatocarcinoma? Usualmente va a ser muy parecido a lo que vimos por adenoma, va a ser una masa con captación heterogénea, puede tener zonas de necrosis, puede tener calcificación, puede tener grasa, puede tener cápsula y va a captar en la fase arterial y se lava en la fase portal y tardía. A veces el lavado no lo vemos en la fase portal, sino que lo vemos hasta la fase tardía. Esas son las características del hepatocarcinoma. Si ustedes las ven, es muy parecido al adenoma. Por eso es que no podemos distinguir por imagen un adenoma de un hepatocarcinoma en el TAC siempre, ¿verdad? Es difícil. Entonces, vean ustedes una lesión, en este caso ligeramente de menor atenuación que el hígado. La fase arterial capta y en la fase tardía generalmente tenemos elementos que se lavan, que pierden el contraste. Aquí lo captan, aquí se lavan. Lo ven que hay una diferencia con respecto al hígado. Vean ustedes el hígado cómo se mantiene denso y aquí hay zonas de lavado. Muchas veces hay una cápsula o pseudocápsula y esto corresponde entonces a un hepatocarcinoma. ¿Okay? Son lesiones muy heterogéneas. Vean ustedes que están muy nutridas por arterias de ramas de la hepática. ¿Okay? Esta otra paciente, vean ustedes, es una paciente de 25 años, joven, dolor en hipocondrio derecho, una alfa-fetoproteína normal. ¿Okay? Tenemos esta lesión. La fase arterial tiene una cicatriz con calcificación. ¿Okay? Y en la fase portal, vean ustedes cómo se comporta la lesión. ¿Qué les parece esa? Cicatriz central. Ok, entonces, la lesión es grande, tiene una cicatriz, pero capta heterogéneo. Vean ustedes cómo capta heterogéneo y cómo muestra un leve lavado en la tardía. Entonces, aquí no podemos diagnosticar hiperplasia nodular focal, ¿verdad? Esta lesión tendría que corresponder a un adenoma o a un hepatocarcinoma de bajo grado. ¿Okay? Este es un tumor especial. Vean que la paciente está muy joven, uno no pensaría en algo maligno en una paciente tan joven, ¿verdad? ¿Okay? Esto se llama un hepatocarcinoma fibrolamelar. Es un subtipo del hepatocarcinoma que es en gente joven, no eleva la alfa-fetoproteína. El hepatocarcinoma generalmente eleva la alfa-fetoproteína, no elevan la alfa-fetoproteína y tiene muchas veces cicatriz central pero con calcificación. La cicatriz es un poco diferente. La cicatriz tiene calcificación y nunca realza con el medio contraste ni en las fases tardías. Son un poco diferentes y tienen un patrón heterogéneo en la hora de captar. ¿Okay? Este es poco frecuente, crece lento, no eleva marcadores y vean ustedes, tiene metástasis en ganglios en más del 50% de los casos. Puede confundirse con una hiperplasia nodular focal si uno no tiene en cuenta todos los criterios que vimos. Recuerde que la hiperplasia tiene que ser homogénea siempre, ¿verdad? ¿Okay?
¿Cómo se va a ver? Bueno, se va a ver como una masa, usualmente hipoatenuante en la fase sin contraste. La cicatriz es menos densa, puede tener calcificaciones, capta en la fase arterial pero heterogénea. Y en las tardías la cicatriz usualmente no va a captar. Esta es la imagen del carcinoma fibrolamelar, este es del libro. ¿Okay? Entonces la cicatriz con calcificación se ven como gajos de una naranja generalmente. ¿Okay? Otro patocarcinoma fibrolamelar con cicatriz calcificada en el centro. ¿Okay? Además del hepatocarcinoma, tenemos el colangiocarcinoma periférico. ¿Okay? Recuerden que el colangiocarcinoma puede ser central o periférico. El central es muy diferente porque el central lo que nos va a producir es dilatación de vía biliar. Entonces el central es como el tumor de Klaskin, que va a estar en la confluencia, y entonces ese nos va a producir, el paciente se va a presentar con ictericia, con dilatación de vía biliar. ¿Okay? En el caso del colangiocarcinoma periférico, es el mismo tumor, pero en un segmento, entonces no es la clínica usual de tanta dilatación de vía biliar. Se considera periférico luego la bifurcación secundaria del conducto derecho o izquierdo. Entonces se va a ver como una masa que produce retracción de la cápsula, hay retracción fibrótica de la cápsula, tiene dilatación de la vía biliar periférica a la lesión y tiene una captación muy tardía. Esta lesión capta más bien en las fases tardías porque tiene mucha fibrosis y la fibrosis siempre capta más tarde, igual que las cicatrices. Entonces, en la fase tardía lo que vamos a tener es captación de la lesión. La captación es mucho más heterogénea, más lenta que un hemangioma. El hemangioma, la captación es nodular, periférica, va llenando, siempre isoatenuante con los vasos. Este caso no se comporta isoatenuante con los vasos, no capta igual que los vasos sanguíneos. La captación es más en rodete, va más llenándose de afuera para adentro. ¿Okay? Puede tener dilatación de la vía biliar intrahepática. Entonces muchas veces esto va a ser un signo que nos ayuda a encontrar la captación, el diagnóstico de un colangio periférico, la dilatación de la vía biliar. ¿Okay? Entonces tenemos una lesión, fase arterial, fase portal y fase tardía. Vean ustedes que la lesión se va viendo cómo capta más en la fase tardía, ven cómo se va llenando un poco. Sin embargo, en realidad la lesión es bastante hipovascular. Nunca va a captar como un hemangioma en la fase arterial, nunca se va a llenar como el hemangioma, es muy diferente, se comporta como hipoatenuante y en las fases tardías vemos una leve atenuación. ¿Okay? Esto es característico del colangiocarcinoma periférico. ¿Okay? Esto es la dilatación de la vía biliar que asocian estas lesiones. ¿Okay? Aquí tenemos otro caso de colangiocarcinoma periférico. Muchas veces el colangiocarcinoma periférico puede producir retracción del lóbulo y produce atrofia del hígado debido a la obstrucción que presenta. Así como lo vemos en páncreas, cuando hay una carcinoma de páncreas y produce atrofia del páncreas distal, este produce atrofia debido a que va creciendo y va tapando los conductos y el hígado va atrofiándose. ¿Okay? Tenemos una lesión heterogénea. Vean ustedes que va mostrando captación conforme va llenando más con el tiempo, ¿verdad? Se va captando al revés de las lesiones que hemos visto. ¿Okay? Muchas veces retrae también las zonas periféricas, ¿verdad? Retrae las zonas periféricas. ¿Okay? Este es del libro. Vean ustedes cómo se nota la dilatación de la vía biliar periférica y cómo va captando en forma tardía. Esta es la fase portal y esta es una fase tardía, ya no tenemos medio contraste en los vasos prácticamente y la lesión se va llenando de afuera hacia adentro. Sin embargo, si ustedes la ven, no tiene nada que ver con un hemangioma, ¿verdad? Es totalmente distinto el aspecto. ¿Okay? Y la dilatación de vía biliar le ayuda mucho a hacer el diagnóstico a uno. Siempre busquen dilatación de vía biliar. Luego tenemos un tumor muy raro, que es el hemangiosendotelioma epiteloide, que es un tumor maligno vascular de bajo grado, o sea, no es muy agresivo, progresa muy lentamente y se va a presentar como lesiones multifocales la mayoría de las veces. Igual que en el colangio puede presentar atrofia y retracción de la cápsula, es uno de los tumores que produce retracción de la cápsula junto con el colangio. No hay dilatación de la vía biliar, a diferencia del colangio, ¿verdad? Que crece dentro de la vía biliar, no hay dilatación en este caso. Tiene un patrón de captación visualmente muy típico. Van a captar como en pequeñas capas. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo, un hemangioma epiteloide. Va captando en la periferia como diferentes capas. Vean ustedes aquí más denso, aquí menos denso y en el centro menos denso. Muchas veces son múltiples lesiones y vean ustedes que las lesiones todas se parecen mucho a la lesión principal.
Una cosa llamativa de estas lesiones es que la lesión va creciendo, son muy grandes, y el hígado como que va huyendo. O sea, el hígado no es que se sustituye, sino que el hígado va creciendo, acomodándose. Son pacientes que muchas veces no tienen ni síntomas y son lesiones muy grandes. ¿Okay? Uno a veces los confunde con lesiones metastásicas porque realmente se ven feas, a veces los confunde con colangiocarcinoma, sin embargo una diferencia, como les digo, es que normalmente no dilata la vía biliar. ¿Okay? Atrofia, vean ustedes, atrofia y retrae la cápsula muchas veces, son de un aspecto muy heterogéneo, se ven muy feas las lesiones. El hígado crece como huyendo de la lesión, muchas veces se hipertrofian los segmentos del hígado huyendo a la lesión. ¿Okay? Pueden ser realmente grandes, vean ustedes ahí como va el hígado creciendo hacia un lado. Son bastante raras, solo 2 casos hemos visto aquí, por lo menos que yo recuerde. Son bastante raros los hemangiotelomas. El paciente está muy bien, o sea, clínicamente el paciente está como si nada para el tumor que tiene, ¿verdad? Entonces eso le ayuda a uno a pensar en hemangioteloma en vez de una metástasis o en vez de una lesión maligna. ¿Okay? Otra lesión que puede aparecer en el hígado es el cistoadenocarcinoma biliar. Este caso es un tumor quístico y hay que diferenciarlo de las lesiones quísticas de hígado. Tenemos el cistoadenoma, que es una lesión premaligna, y el cistoadenocarcinoma cuando ya tiene transformación maligna. Entonces se va a comportar como otras lesiones quísticas que hemos visto en otros órganos. Entre más compleja sea, conceptos, nódulos murales o calcificaciones, pues más riesgo de que haya transformación maligna. Diferenciarlo siempre de los quistes sobreinfectados de hígado, ¿verdad? De un absceso hepático o de metástasis quísticas, que realmente son metástasis poco frecuentes que vemos algunas veces en tumores que son demasiado vascularizados y se necrosan rápidamente, o lesiones como tumores de ovario. Entonces, la imagen del cistoadenocarcinoma biliar son quistes que tienen septos en su interior, eso es lo que lo diferencia a los quistes hepáticos simples. Entonces tenemos lesiones quísticas con septos. Estos hay que pensar siempre en cistoadenomas cuando son benignos, o cistoadenocarcinoma ya cuando tiene transformación maligna. La indicación generalmente es resecarlos por la posibilidad de malignización que pueda haber. Los abscesos hepáticos son una lesión benigna. Debería operarse. Según la doctora López, todos deberían de sacarse. Lo que pasa es que uno a veces ve un septo muy fino que uno dice, ¿verdad? Si a todos los septos finos los operara, que uno piensa que los puede vigilar, ¿verdad? Y hay quistes que sí, ya tiene uno, ¿verdad? Ves mucho septo y eso. Lo que pasa es eso, ¿verdad? Diferenciar a veces de quistes que han sangrado y que tienen fibrina, etcétera, ¿verdad? Pero en la teoría toda lesión quística compleja, o sea, que tenga septos, debería sacarse porque probablemente es un cistoadenoma y tiene posibilidades de transformarse. ¿Okay? Y no es de aspirarse, sino que es resecar para quitar la cápsula del quiste, ¿verdad? El techo. El, no sé, doctor, ahí sí no conozco pero debe ser alto porque sí los quitan, sí los tienden a operar. Eh, los abscesos hepáticos son lesiones que también nos pueden dar problemas de confusión algunas veces, sobre todo si el paciente no tiene muchos síntomas, ¿verdad? Cuando el paciente viene con la fiebre, con ictericia, con el dolor, es más fácil, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, ¿cómo se comporta el absceso? Generalmente son lesiones hipoatenuantes, ¿verdad? Porque lo que tienen es líquido purulento, un poco más denso que el agua. Cuando ustedes le meten el medio contraste, van a ver que hay realce en la periferia o septos entre las diferentes áreas de los abscesos. Hay un signo que muchas veces lo vemos así, lo vemos con el signo del racimo de uvas. Pueden tener gas, ¿verdad? También se le conoce el racimo de uvas como panal, ¿verdad? También panal de abejas, que son signos de absceso. ¿Okay? Entonces, muchas veces vemos este signo que es como el racimo de uvas. Esto es lo que vemos en algunos abscesos hepáticos. Vean ustedes que se ven múltiples lóculos. ¿Okay? Algunas áreas capta la cápsula, que son cápsulas inflamatorias que hay alrededor del absceso. ¿Okay? Algunas veces son más uniloculares. Vean acá que hay un solo lóculo donde ustedes ven muy bien la cápsula, donde capta el medio contraste. Estos son con más racimo de uvas, vean ustedes, paciente con dolor en hipocondrio derecho, con fiebre, con leucocitosis, y tienen estos hallazgos en el TAC. Entonces esto es muy frecuente verlo en un absceso. Estos abscesos cuesta mucho drenarlos por imagen porque tienen un montón de septos, entonces a la hora de que se mete el pigtail, algunas veces no se logra drenar nada. ¿Okay?
Y la metástasis, que son los tumores malignos más frecuentes en hígado, si tomamos en cuenta todos los tumores malignos, que generalmente tenemos la historia de un primario conocido, ¿verdad? Que eso es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Hay tres tipos de presencias de metástasis: las hipervasculares, que son las hipervasculares, perdón, las hipovasculares, que son la gran mayoría, las que captan poco, y las quísticas, que son las más raras. Entonces, esto es lo más frecuente de ver en metástasis, son lesiones hipovasculares. Normalmente tienen un realce en la periferia, el centro muchas veces no capta por necrosis. Se comportan hipoatenuantes, los podemos ver bien en la fase portal. ¿Okay? Son lesiones hipovasculares, algunas veces más sutiles. En este caso, metástasis de un adenocarcinoma de páncreas. Estas son del tipo hipervascular. Las hipervasculares las vamos a ver mejor en la fase arterial. Las hipervasculares las vamos a ver sobre todo en cáncer de mama, en cáncer neuroendocrino, de páncreas, por ejemplo, neuroendocrinos, o de intestinos. La podemos ver en melanoma, la podemos ver en algunos tumores renales. Son lesiones más infrecuentes. ¿Okay? En este caso, vean ustedes, tenemos esto de acá. ¿Qué les parece? Esta lesión con solo esa fase. Un hemangioma, ¿verdad? Vean ustedes cómo capta igual que la aorta. No hay ninguna lesión que capte tanto. ¿Okay? Que ni metástasis ni nada. ¿Okay? Entonces, vean ustedes cómo va captando y cómo se mantiene la captación. ¿Okay? En este caso, metástasis de un cáncer de pulmón. Entonces, múltiples metástasis hipovasculares en este caso. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando nos llega el paciente? ¿Verdad? Estas son como las diferentes lesiones que podemos ver. Entonces, cuando ustedes tienen el paciente, nos puede presentar el paciente que viene ya con un cáncer conocido. Entonces, paciente que tiene un cáncer de endometrio y tiene una lesión en el ultrasonido, y hay que caracterizarla para ver si es una metástasis o es otra cosa, ¿verdad? El paciente que viene con la lesión incidental, el paciente que se fue a hacer el ultrasonido por cualquier cosa, por un quiste de ovario, porque quería hacerse un chequeo, porque piedras en la vesícula y le apareció la lesión en el hígado, no tiene ningún antecedente de nada, no tiene ningún síntoma. Y el paciente que tiene cirrosis, que es el paciente que hay que estar vigilando porque hace hepatocarcinoma. ¿Okay? Entonces, el paciente que tiene neoplasia conocida, pues obviamente hay que pensar en metástasis, ¿verdad? Siempre. Hay que pensar también en hemangiomas e hiperplasia nodular focal, sobre todo, por ejemplo, los cánceres ginecológicos, como son en mujeres, podemos tener la presencia de hiperplasia nodular focal. ¿Okay? Esteatosis focal también nos puede dar problema, ¿verdad? Las esteatosis usualmente las podemos caracterizar bien con ultrasonido, pero algunas veces nos da problema. Podemos tener quistes hepáticos, podemos tener amartomas múltiples, que es lo que se conoce como el complejo de von Meyenburg. O podemos tener lesiones tan pequeñas que no podemos caracterizar en TAC. Esas lesiones infracentimétricas que se ha corroborado en muchos estudios que la mayoría de veces son benignas si no hay ninguna lesión más grande. ¿Okay? Y si no muestran ningún tipo de captación. Los amartomas biliares, que no los habíamos nombrado, son malformaciones relativamente raras. Muchas veces contienen algún grado de grasa, entonces eso hace que sean lesiones hipoatenuantes. Son pequeñas. Usualmente no captan el medio de contraste, es una de las diferencias. Entonces, esto es un ejemplo de una amartomatosis múltiple en varios segmentos del hígado, ya por biopsia. Entonces, se pueden ver lesiones muy hipoatenuantes que se confunden con lesiones metastásicas, sobre todo si tenemos un paciente que ya tiene antecedente de neoplasia, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho diferenciar las de metástasis hipovasculares. ¿Okay? Este es más típico, este es una von Meyenburg. Entonces vean ustedes cómo son múltiples pequeñas lesiones que no muestran captación en ninguna de las fases. Vean ustedes, la fase sin contraste se ven hipoatenuantes, la fase arterial se siguen viendo hipoatenuantes y la fase tardía se siguen viendo hipoatenuantes. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes tienen múltiples lesiones muy pequeñas que no captan el medio de contraste, no hay ninguna lesión dominante, probablemente son lesiones benignas. Lo que hay que establecer es una vigilancia para estar seguros si están creciendo o no están creciendo. El problema es que a veces para la quimioterapia o por el tratamiento quirúrgico se ocupa definir ya el paciente, ¿verdad? A veces no se puede esperar 3 meses para saber qué vamos a hacer con ese paciente, entonces a veces hay que hacer la biopsia, ¿verdad? Pero si no va a ser un cambio significativo en el tratamiento de quimioterapia, en ese momento va a comenzar la quimioterapia una vez, se puede hacer un control en 3 meses para ver si las lesiones cambian, ¿ok? Para saber si son metástasis, van a crecer o van a desaparecer con el tratamiento con quimio, y si son amartomas, pues se van a mantener estables.
Cuando la paciente tiene ya un estudio previo es mucho más sencillo, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces son pacientes que nunca se le ha hecho un estudio hasta el momento del estadiaje. Entonces, cuando le hacen el ultrasonido para ver si hay metástasis, se encuentra uno con estas cosas. ¿Ok? En el ultrasonido los amartomas se ven ecogénicos usualmente. Eso es una cosa que le ayuda a uno. ¿Ok? La esteatosis focal usualmente no es problemática, pero hay esteatosis de esteatosis. Una de las cosas que ustedes ven es que generalmente son geográficas, que hay un paso normal de los vasos a través de la lesión, pero puede haber lesiones nodulares, que son rarísimas, pero puede haber esteatosis nodular que nos puede confundir también con metástasis. La resonancia magnética es muy buena para demostrar la grasa, entonces la resonancia magnética puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Okay? Entonces, en este caso, un área de esteatosis parcelar está en el segmento 4, cerca de la vena porta, que es un sitio usual. Ustedes ven que desde la fase precontraste se ve hipoatenuante, hay vasos a través de la lesión, pasan vasitos a través de la lesión. Capta, pero en menor grado que el resto del hígado, siempre se comporta con la misma curva de captación y está en un lugar típico, es de una morfología geográfica, entonces uno puede decir que es una esteatosis parcelar. Usualmente en el ultrasonido, si uno lo tiene, va a verse ecogénico más bien, ¿verdad? Entonces eso le ayuda a uno también a diferenciar. ¿Okay? Pasan los vasos a través de la lesión, vean ustedes, ahí está la lesión y pasan los vasos a través de la misma. ¿Okay? Esto es un amartoma solitario, es una lesión con grasa, vean ustedes que tiene la misma atenuación que la grasa subcutánea, que la grasa del peritoneo, es benigna, ¿verdad? No capta el medio contraste usualmente. Y las lesiones pequeñitas que no podemos caracterizar. Estas lesiones son tan pequeñas que realmente por TAC no la puede uno ver las características. Como les digo, los estudios grandes que se han hecho con pacientes oncológicos, muchas de estas permanecen estables y son lesiones benignas, son pequeños amartomas o quistes densos, etcétera, ¿verdad? Entonces son lesiones pequeñas que muchas veces permanecen estables. Esto es una vena, ¿verdad? Esta no es una lesión, es la vena suprahepática. Aquí tenemos la lesión en un paciente con cáncer de recto que se le da seguimiento a ver qué pasa y permanece estable, ¿verdad? Entonces se considera una lesión benigna. ¿Okay? Cáncer de colon también, aquí el seguimiento a 4 meses, como la lesión permanece estable, totalmente sin cambio. Son lesiones de baja densidad que no captan el medio de contraste. ¿Okay? Cuando ustedes tienen una lesión incidental, un paciente conocido sano, llegó, se hizo ultrasonido, se le encontró una lesión y entonces hay que caracterizarlo. Entonces pensamos en todas las lesiones que ya vimos, hemangioma, hiperplasia neural focal, adenoma, hepatocarcinoma. Siempre muy importante que busquen signos de cirrosis, eso les va a ayudar, porque si tienen signos de cirrosis ya comenzamos a pensar en hepatocarcinoma. ¿Okay? Esta era la paciente que les comentaba. Esta paciente llegó con un sangrado, vean ustedes, esto es un hematoma subcapsular, ya llevaba días, ya no estaba hiperatenuante. La paciente llegó con sangrado, una lesión que captaba muy similar al resto del hígado en todas las fases. Toda esta es la lesión sangró, disecó la lesión, el sangrado disecó y llegó hasta la cápsula, ven aquí donde disecó. Se rompió la lesión y disecó. Entonces, paciente 44 años, hepatomegalia dolorosa, se le encontró eso, una alfa-fetoproteína normal. ¿Qué pensamos en ese escenario clínico? En adenoma, ¿verdad? Se comporta como un adenoma. De hecho, lo sacamos como un adenoma del TAC. Y entonces, igual lo tenían que operar porque estaba sangrando. Es una de las indicaciones de operar un adenoma. ¿Okay? Entonces, vean ustedes, un hepatocarcinoma bien diferenciado. Entonces, por eso les digo yo que el adenoma no lo podemos diferenciar del hepatocarcinoma. Entonces, únicamente cuando ustedes ven un adenoma en un paciente que toma anticonceptivos, lo que se recomienda es suspenderlos y darle seguimiento. Porque el adenoma se ha visto que se maligniza. Entonces, todos los adenomas, si no se quitan, hay que operarlos, ¿verdad? Porque se van a malignizar. ¿Okay? Eso es en cuanto a lesiones focales. Creo que faltaría la cirrosis, pero yo creo que ya es muy tarde. Sí, Brandon.